Bueno, ahí estamos esperando que se suma Ariel. Vale, ahora sí. Hola, buenas. Hola Jessica, ¿qué Bueno, tal? todo bien. Bueno, hoy vamos a estar conversando sobre el tema de géneros literarios en el marco del Club de Lectura de Autores Independientes, del que formamos parte, nosotras dos, y al que están invitados a sumarse cuando lo deseen. Ujú. Bueno, ¿cómo va? Bien, por aquí todo bien. Con ganas de estrenarme en lo de los lives, que es el primero que hago, así que nada, pues bien, con ganas. Bueno, bien, esperemos que te sea agradable la experiencia. Seguro que sí. Además, hablando de un tema tan interesante que a mí, bueno, yo creo que a todos los que escribimos, a los que leemos, hablar de todo lo relacionado con los libros es un tema que siempre nos interesa y que nos gusta. Con lo cual, pues bueno, un rato agradable pasaremos seguro. Sí, así es. Bueno, un saludo a todos los que se están sumando. Eh, Empecemos entonces con el tema. El tema de hoy son los géneros literarios. Yo considero que por ahí lo más importante, lo más interesante de los géneros literarios es que establecen un determinado pacto de lectura, ¿no? O sea, es una categoría creada, digamos, este, para un poco anticipar, ¿no? Lo que se va a tratar la obra, este, y que bueno, un lector pueda tener un primer acercamiento en base a intereses que ya sabe que tiene, ¿no? Tipos de obras que ya sabe que le gustan, y bueno, y eso establece también unas ciertas límites de lo que se puede o no se puede hacer dentro de un texto de un determinado género. De igual Eso es. manera, en la actualidad está muy de moda eh, la, los géneros híbridos, ¿no? La fusión de géneros en una jerarquía similar, ¿no? En esta cuestión de, bueno, un género principal y otro secundario, como por ahí había antes, sino que ahora hay obras que tienen más esa fusión de dos géneros en igualdad de importancia, ¿no? Podemos tener una novela romántica policial y, bueno, los dos géneros hacen a la trama, son indisociables. Eso es. De hecho, es curioso porque sí que es verdad que a lo largo de la historia ha habido esos tres grandes géneros, el lírico, la narrativa, el drama, y bueno, que eso es como una catalogación global que sí permanece estable, pero como tú dices, es que luego dentro de los subgéneros ha habido tanta evolución que a veces cuesta, incluso, bueno, tú como escritora no sé si te habrá pasado en alguna ocasión, pero cuando vas a categorizar un libro dentro de Amazon, por ejemplo, con todas esas subcategorías que tienes, a veces no sabes muy bien dónde encaja mejor, porque es tan específico a veces por toda esa variedad de intereses que hay y esa riqueza que también al final es la diversidad de la que vivimos y también, pues eso, la evolución en general que ha experimentado pues la narrativa y la literatura en general desde tiempos inmemoriales. Entonces, bueno, es verdad Sí, que es cierto, los géneros van cambiando, ¿no? Con las épocas van surgiendo nuevos. En realidad el género se establece en función un poco posterior a que se hagan obras con esa temática, con esas características, ¿no? Es una clasificación a posterior, no es que primero está el género y después las obras, sino primero están las obras y después se dice, bueno, esto tiene tales características en común y conforman tal género, ¿no? Y a lo largo de la historia ha ido mutando, hay géneros que ya no se aplican más, ¿no? Por eso es. ejemplo, yo he estudiado en la facultad la novela moral ya hoy en día no existe, por lo menos no como género, ¿no? No se las piensa de esa manera, y tenemos géneros que antes no existían. Claro, hay mucha narrativa didáctica, por ejemplo, hoy en día, mucha parte también de divulgación científica que cada vez tiene más cabida, yo creo, entre la población, hay como más interés por esa evolución científica y está dentro también eso, dentro de esa narrativa didáctica que a lo mejor no era tan común en siglos anteriores. Entonces es interesante porque al final te das cuenta que la literatura aporta tanto desde muchas partes, es decir, te aporta cosas a nivel de emociones porque te hace emocionar muchas historias, te ayuda a formarte, a conocer campos a lo mejor que no están relacionados con tu área del saber habitual y es verdad que es curioso.
Y bueno, y la verdad es que al final es como que no tiene fin, que no tiene límites. Sí, ciertamente, bueno, la producción artística en general, ¿no? Es ilimitada, siempre van a surgir cosas, cosas nuevas, ciertamente. Y es interesante eso que decís, hoy en día em, se está tomando cosas de la literatura, de la ficción para narrar o para transmitir cuestiones que no son de ficción, ¿no? Hay eh, textos que son por ahí más de información, ¿no? Pero que se los construye con un estilo narrativo y ficcional, ¿no? Para poder tener un mayor acercamiento hacia el público. Por ejemplo, es curioso en ese caso la literatura de Isaac Asimov. Yo no soy muy fan de la ciencia ficción, la verdad, pero es cierto que sí que me he leído alguno de sus libros y la trascendencia que luego ha tenido en el cine, en la evolución del género incluso, que fue, la verdad es que un pionero en cierta medida en su campo y que luego ha tenido una trascendencia inmensa en el resto de la gente que ha venido después escribiendo sobre ciencia ficción. Y luego sí que tenía una base científica. De hecho, él tenía formación científica de base. Entonces sí que es verdad que al final esa ciencia ficción está basada en un campo externo a la literatura. Entonces, bueno, es verdad que es interesante y eso, esa capacidad de imaginar, de crear mundos, de crear personajes, de crear criaturas que no estamos acostumbrados a ver o que no conocemos o que no existen. Entonces, bueno, es que es magia al final. La literatura es magia. Yo creo que es la definición casi que mejor cumple con todos los requisitos de la literatura. Esa falta de límites, esa imaginación que no tiene final. Sí, ciertamente, es una de las características principales, diríamos, ¿no? Mm. Bueno, los que están viendo están invitados a comentar sobre la temática, cuáles son sus géneros preferidos o si quieren hacer alguna consulta. Bueno, nosotras dos somos, como ya dije, somos escritoras, que formamos parte del Club de Lectura de Autores Independientes. Eh, yo escribo varios géneros, variados. Tengo Mm. libros de novela, de poesía y de relatos. Y dentro de esos géneros tengo novela histórica, aventuras, novela dramática tipo thriller, novela gótica, medieval, o sea que por lo menos a mí me gusta ir variando los géneros o contando historias, ¿no? Con diferentes marcas. Pero cada nuevo libro representa este desafío de que, bueno, hay que Mm. investigar sobre ese género y cernirse un poco a las reglas de género, ¿no? Cuando decidimos que vamos a trabajar con un determinado género, bueno, no está todo permitido, sino que ahí se restringe un poco. Mm. Es verdad, No yo sé tampoco. Sí, perdona. No, si querés comentar a Ariel vos de qué géneros son tus libros. Sí, es que estaba pensando que estoy de acuerdo contigo, que es verdad que a lo mejor hay autores que siempre escriben de un mismo género, de una misma temática, y es verdad que yo como tú me gusta ir variando. Sí que es verdad que ahora estoy más metida en la temática thriller, no sé, también me ha parecido un poco más desafío, pero había escrito drama, había escrito sobre el duelo, habría también varias novelas de temática romántica, aunque no la clásica novela romántica por ese género híbrido que hablamos, un poco también desde la rama de la psicología, un poco el análisis psicológico de los personajes. Y yo estoy contigo, creo que es bonito probar cosas nuevas también como un reto personal a veces. No porque sea fácil escribir un libro de la misma temática cada vez, porque nunca es sencillo, al final requiere mucho de nosotros, pero es verdad que ir probando distintos géneros yo creo que todo te aporta y al final tienes que poner a prueba distintas habilidades también en cada uno de los géneros, porque es verdad que no todos se emocionan igual o tienen ese mismo contenido, esa misma estructura tampoco incluso. Y lo que tú dices, la novela híbrida, es verdad que yo, algunas de las novelas tipo thriller mezcla ese género romántico con novela policíaca dentro de esos límites, pero siendo híbrido al fin y al cabo. Lo que, por ejemplo, nunca me he atrevido a que tú lo has citado, lo es a los poemas o poesía, escribir poesía. Me parece que es algo súper desafiante y sí que me gustaría que me contaras un poquito para ti qué significa la poesía
¿O qué tiene de diferente escribir poesía respecto a relatos, a los otros tipos de novelas que has escrito? Bueno, en realidad yo nunca tuve demasiada inclinación por la poesía hasta que llegué a la facultad y ahí Ujú. tuve materias de poesía y materias de producir, ¿no? Pues yo hago una carrera de escritura, entonces tenemos que escribir en muchas materias. Y ahí fue que empecé a construir poesía, como salía, siguiendo las consignas, ¿no? Claro. Era, por ahí veíamos con ejes temáticos, bueno, leíamos poemas de determinado eje y después intentar un poco reproducir ese modelo, ¿no? Ese eje temático del poema. Y lo que me terminó pasando es que me terminé enamorando de mis propios poemas eh, Claro. y cuando terminé de cursar esas materias, decidí compilarlos y publicarlos, ¿no? Y ahí surgió un primer poemario, Recorrido por la Vida, que se dio la casualidad, fue como muy azaroso, que tiene el eje de las diferentes etapas de la vida, ¿no? Yo cuando Qué junté todos interesante. esos poemas me di cuenta de que formaban eso. Eh, Así que fue bastante como azaroso, no fue una inclinación por ahí natural a la poesía como tienen otros escritores, Mm. sino que fue bajo la consigna de tener que trabajarlo, digamos, de forma obligatoria de la facultad, eh, pero me terminó gustando bastante. Yo creo que es como contar algo de un modo diferente, ¿no? Vos en los poemas podés hacer lo mismo con la literatura, ¿no? Contar imágenes, contar escenas, contar anécdotas, pero es una forma diferente de contarlo, ¿no? Más plasmar cosas, imágenes o sensaciones que contar, digamos, como con el hilo narrativo, sucesión de hechos, que no Ujú. está acostumbrado a la narrativa. ¿Y qué tal la experiencia de ajustarte un poco a esa métrica tan peculiar que tiene la poesía? ¿Te resultó fácil Eh, o...? no, en realidad yo escribo verso libre. Ujú. Sí, digamos, he aprendido cómo funciona la métrica y la rima en estas clases que he hecho. Pero sí, es bastante complejo para aplicarlo. Digamos, he hecho algunos ejercicios, algunas cosas, y bueno, ahí, más o menos, ¿no? Pero finalmente mis poemas publicados son de verso libre. Creo que eso Ujú. es bueno, fue un cambio bastante radical con respecto a la poesía, ¿no? Que se dio con el surgimiento del verso libre y abrió muchísimas puertas. Por ahí Mm. no importa tanto la musicalidad eh, de las palabras, sino, como te decía, generar estas imágenes, estas sensaciones, ¿no? Van por ahí más por ahí. Ujú. ¿Y tú crees que la poesía a lo mejor tiene una conexión más emocional que la narrativa tradicional? ¿O no? Que igualmente No, la narrativa... yo creo que simplemente son diferentes, que no es que una es mejor que la otra o tiene eh, produce algo más directo, ¿no? Son diferentes. Obviamente las poesías suelen ser mucho más breves que, que la narrativa, entonces tienen una cuestión de condensación mucho más fuerte. Yo aún no me he atrevido a la poesía. No sé si algún día. Bien. Quedará entre las tareas Bueno, ahí pendientes. estoy leyendo algunos comentarios. Cecilia dice que su género preferido es el de ficción histórica, pero le encanta cuando se mezclan otros géneros como misterio, romance. Ujú. Bueno, sí, ciertamente la ficción histórica es uno de los géneros que ha permitido fusionarse con todos, digamos, una variedad importante de otros géneros, ¿no? En su comienzo la ficción histórica era muy sujeto a hechos históricos relevantes, ¿no? Como guerras o situaciones de esa índole, Ujú. y ahora ya tiene mucha más plasticidad, ¿no? Yo, por ejemplo, decía, tengo mi novela El cazador de piratas, La travesía de Elena, que es una novela histórica, pero no está basado en hechos reales, sino en un contexto Ujú. real, ¿no? Mi novela transcurre en 1500,
Bueno, es una época donde existía la piratería en Centroamérica, ¿no? Y bueno, está representado todas las características de la época en cuanto a la vestimenta, la comida, la forma de comportamiento de las personas, de interacciones sociales, los barcos, ¿no? Que Mm, un barco de 1500 es muy diferente al de ahora. claro. Y bueno, es una modalidad diferente del género histórico al que empezó tradicionalmente, ¿no? De esos hechos relevantes. Tal vez la ficción histórica tiene la magia también esa de como hacer un pequeño viaje en el tiempo a otra época pasada en la que la vida era diferente. Entonces, es verdad que tiene esa magia y que yo creo que está últimamente como en auge, además, la ficción histórica, que es algo que está cada vez, hay más narradores que se inclinan por escribir novela histórica y eso significa que si cada vez hay más narradores y más interés por este tipo de narrativa, será por algo, es decir, al final, pues eso, está llegando al público y a la gente le está gustando. Sí, yo creo que en realidad en general hay mucha variación, hay muchos escritores, ciertamente la actualidad y el modelo de autopublicación y autopublicación online, las plataformas como Amazon y similares, abrieron Mm, muchísimas más puertas a que haya muchísimos más escritores y eso implica que hay muchísima más producción, ¿no? mm. Entonces, bueno, tenemos más cantidad de obras de los diversos géneros y surgen estas cosas nuevas como de la hibridación de géneros, que por ahí en el modelo tradicional de la editorial mmm, es más difícil o hubiera sido más difícil que surgiera porque la editorial tiende más a catalogar en esas etiquetas que ya tienen prearmadas, Ujú, este, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el escritor independiente tiene mayor libertad de escribir lo que quiera, mm. sin tener que preocuparse tanto si se va a adaptar o no a una categoría ya existente, y ahí surgen cosas nuevas interesantes. La verdad es que tienes razón, que al final creo que se está abriendo un campo amplio con esto, porque es verdad que cada vez hay más autores independientes, es verdad que estas plataformas online como Amazon, como tú has dicho, Smashwords y demás, te abren esa posibilidad bueno, al final tener un espacio para darle visibilidad a tus obras. Y es verdad que tienes toda la razón, nunca había reflexionado al respecto, pero es cierto que al final eso sirve para abrir mucho el marco. Es que ya no nos ceñimos a lo que las editoriales proponen, ya no hay esa dictadura editorial, sino que es verdad que al final ha habido una especie de rebeldía por parte de la base y hemos ampliado ese horizonte. Y es verdad que es interesante, porque se llega a más gustos, a más intereses. Bueno, sí, yo muchas veces pienso, me pregunto cuáles son esas obras que habrán quedado en los cajones, que habrán quedado sin publicarse, sin hacerse públicas, conocerse, por el hecho de que no entraban en las categorías de las editoriales, entonces se rechazaban, ¿no? Es verdad. Previamente a, a la tecnología como la tenemos hoy, previo a Internet, la autopublicación no existía o existía en el nivel, digamos, muy local de por ahí una persona que escribía y mandaba a hacer copias para distribuirlo entre su círculo cercano. Pero no había esta posibilidad. Entonces, lo que no estaba dentro de los márgenes quedaba directamente por fuera. Ujú. Eh, y bueno, sí, no hay forma de saberlo, ¿no? Pero me parece, a mí es una pregunta que me ronda cada tanto, ¿qué es eso que quedó por fuera, esas joyitas que nunca descubrimos y nunca vamos a descubrir porque ya pasó su momento? Es verdad. Y aún así, yo creo que todavía hay gente que tiene su obra y le da a lo mejor tal vez miedo ese paso a subirlo a una plataforma o no sentir que es suficientemente buena. Y a lo mejor sí que son realmente obras que merecen la pena leer. Pero bueno, luego eso ya está un poco en las condiciones individuales de cada uno, en su ilusión o en esos miedos que al final a veces nos paralizan. Incluso cuando quieres empezar una novela, a lo mejor el miedo a no hacerlo bien te paraliza y no llegas a escribirla y te quedas ahí siempre con ese anhelo no realizado. Sí, hay muchas características o muchas cuestiones que pueden ayudar o jugar en contra para el momento de publicación de una obra, pero
ciertamente, bueno, ahora hay muchísimas más posibilidades y libertades que antes, ¿no? Y bueno, yo lo mencionaba en relación a la temática que habíamos propuesto por hoy de los géneros Ujú. literarios, ¿no? Sí, eso es que al final es verdad que, bueno, pues tenemos la suerte esa de conocer cada vez más géneros nuevos y es verdad que, bueno, eso amplía horizontes, nos amplía horizontes a todos, yo creo. ¿Tú tienes géneros favoritos o sueles leer a lo mejor algún tipo de género en concreto o son géneros variados? No, a mí lo que me pasa es que no es por un género, sino a mí lo que me interesa es la psicología. Yo estudié psicología, no terminé la carrera, pero eso es lo que más me llama la atención. Entonces me Ujú, gustan mucho los libros donde trabajan con eso, ¿no? Se meten adentro de la mente del personaje, por ejemplo, en un texto narrativo, en una historia, se meten adentro del personaje, de lo que le pasa emocionalmente, se lo ponen en situaciones límites, que bueno, es un poco lo que hago yo con mis libros, mis personajes la pasan bastante mal, ¿no? Se los ponen en situaciones bastante extremas, a ver cómo reaccionan. eh, y bueno, en el caso de los poemas, esta cuestión de por ahí transmitir una sensación, una emoción, ¿no? Eso es por ahí lo que más me llama la atención y eso tiene la particularidad de atravesar todos los géneros, no es propio de un género, entonces, bueno, leo bastante variado y por eso también escribo variado, ¿no? Tengo como ujú. ese eje de interés. Pues en eso coincidimos. Yo también además estudié psicología, así que, y es verdad, me interesa muchísimo. De hecho, a veces dentro de estas lecturas están manuales de psicología de una temática concreta, que incluso luego te sirven un poco para esa fundamentación de los personajes. Y para mí es que creo que, pues eso, la psicología, el explorar la mente, las emociones, el cómo se generan las situaciones y qué huella dejan las situaciones en el personaje, a veces ayudas de manera casi sin querer a que a que el lector se meta en la piel de ese personaje, incluso que se identifique en determinadas situaciones. Y es verdad que yo creo que es una parte fundamental de la novela. Para mí, evidentemente, hay todo tipo de gustos, pero es verdad que los que nos gusta la psicología es que es un tema además inabarcable, que queda muchísimo para hablar, que ha ido evolucionando muchísimo. Y es verdad que cada novela que hace esa exploración y esa disección psicológica del personaje, para mí también tiene un plus. Sí, ciertamente. Yo creo que, bueno, que el arte, no solo la literatura, sino que el arte es como la primera instancia de investigación, de aprendizaje, de conocimiento en un tema. Es muy claro con la ciencia ficción, lo hemos visto de forma muy directa, ¿no? Cosas que originalmente fueron ciencia ficción, algo totalmente increíble de que fuera a ocurrir en verdad, y después fueron cosas que realmente se produjeron, ¿no? Pero creo que también pasa con los otros géneros, ¿no? En esto que estamos hablando de la psicología, bueno, las novelas plantean en esto de contar la vida de un personaje, contar posibles modos de reacción ante una situación, también es un poco un modo de investigación, un modo de conocimiento en en esa área, ¿no? Ujú, Este, Así que, bueno, a mí me parece eso muy interesante del arte, ¿no? De la literatura, como que también tiene ese aporte de ser una primera instancia de aproximación a los temas eh, que, digamos, que están alrededor nuestro como seres humanos, incluso en los géneros que son más de fantasy, de cosas que podríamos llamar irreales. De igual ujú, manera, vemos que están atravesadas eh, por cuestiones de la vida humana, ¿no? O sea, amistad, amor, enemigos, celos, ¿no? Este, ujú. Precisamente me parece, por ejemplo, algo destacable. Estoy participando en una lectura conjunta de uno de mis libros y me ha llamado mucho, es la primera vez que lo hago, me ha llamado muchísimo la atención las diferentes reacciones que causa. Además, bueno, se leen ciertos, tú ya sabes cómo funciona, se leen cierto número de capítulos y se comentan en la meta la siguiente semana. Las diferentes reacciones que producen los personajes en las distintas personas, es decir, esa psicología que tenemos cada uno, esa forma de ver la vida y de cómo sentimos los personajes, que a unos les encanta, a otros lo odian, otros ni fu ni fa. Entonces, es decir, esa
esa conexión con algunos y con otros no, o cómo una misma historia plantean diversas opciones de por dónde puede ir, pero que no tienen nada que ver a veces. Y me parece además algo súper creativo, porque tú vives tu libro, lo escribes desde tu punto de vista, te parece que la historia es tal cual, y resulta que el lector está viendo una historia totalmente diferente. Y me parece algo, bueno, algo súper interesante, ha sido algo muy enriquecedor, porque me doy cuenta de Sí, que lo... Sí, 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 cada lectura de una obra, de un libro, es única porque el lector la termina de armar, la complementa con su experiencia, con sus conocimientos, eso es totalmente individual, ¿no? Entonces, desde ese punto, cada lectura es única, nadie va a poder leer de la misma manera un libro y por más que el autor plantee algo de manera bastante cerrada, siempre hay algún matiz de una mirada diferente que puede tener el lector y eso es bastante interesante y me parece que está bueno que los autores estar abiertos a eso, no decir, no, esto es así porque yo lo pensé así, lo escribí así, sino decir, bueno, esta otra lectura también es válida, aunque no se pensó de esa manera en el momento de escritura, ¿no? Algo que vos decías que te pasaba con el club de lectura que están leyendo tus libros, me pasa con, yo tengo una novela que se llama La chica de los libros, es una especie de thriller psicológico, ¿no? Una chica secuestrada y tiene un narrador muy particular, que tiene una visión bastante desagradable. Y no se sabe quién es hasta el final, ¿no? Entonces, el lector siempre está pensando quién es. Y me han, digamos, comentado, ¿no? En reseñas o hablando así más personalmente, de teorías que se les ocurría de quién era el sí. narrador. Y ha sido de lo más diverso, cosas que yo no se me hubieran ocurrido nunca. Y bueno, y les surgieron por ahí esas ideas y también son interesantes, ¿no? Por más que la novela termina dando una conclusión de quién es el narrador, bueno, serían otros modos posibles en que podría haber concluido que serían válidas. Está bueno. De hecho, a mí me ha recordado un poco a, no sé si tú has visto la serie de Black Mirror, que luego hicieron una película final y que ibas eligiendo cada cierto tiempo por dónde transcurría la película, porque un poco esa era una visión inmersiva de la película, el espectador iba eligiendo por dónde iba a discurrir la historia y me dio un poco esa sensación de, al final, si les dejas, si le das la oportunidad al lector de coger diversos caminos, no sabes cómo acabaría la novela. Y es algo súper interesante. Sí, De, acá Nicolás comenta que los géneros no sí, son compartimientos estancos tan cerrados. No, ciertamente tienen posibilidades múltiples. Hay ciertos parámetros, digamos, que bueno, que están como un eje, como una cuestión, como una categoría por el cual reconocer, ¿no? El lector de ciencia ficción va a buscar y busca determinada cosa, el de romántica otra, ¿no? Entonces, hay cierto parámetro, digamos, ciertos límites que son más o menos flexibles, este, pero hay múltiples posibilidades, ¿no? De trabajo con los géneros, no son algo demasiado cerrado ni fijado. no. De hecho, a veces, dependiendo del estado emocional o del estado en este momento de la vida, a lo mejor buscas un género concreto u otro, dependiendo de lo que estés necesitando. A lo mejor ahí estás viviendo esa vida paralela o, no sé, un poco proyectando tus emociones a través de ese libro, de ese género concreto que lees en ese momento de tu vida. Con lo cual es verdad que, bueno, pues aparte aporta cosas más allá de lo que es la mera lectura, que no es algo básico, ni mucho menos, porque es algo inabarcable, pero bueno, pues eso, que es verdad que al final, pues la conexión de los géneros con intereses, gustos, emociones, situaciones de la vida incluso, pues además te pueden ayudar. Incluso, de hecho, están dentro de a lo mejor esta rama más didáctica, los libros de autoayuda, algunos con fundamentación y otros no tanta, pero hay veces que hay personas que buscan ahí una salida, incluso en esos libros o en ese género concreto. Sí, sí, yo he visto, bueno, en los grupos de Facebook que participo de literatura, ¿no? Personas que dicen, me pasa tal situación ¿no? En mi vida, ¿qué puedo leer, ¿no? Eso también está funcionando hoy en día, gente que elige las lecturas de ese modo y también es
bastante interesante y, no sé, a mí me parece como demasiado impresionante el hecho Mm, de que un libro pueda colaborar, si bien obviamente no va a dar respuesta a una problemática, o por lo menos creo que eh, no es, en realidad no es esa su función y sería demasiado pedir, ¿no? No, no creo que sería adecuado, pero sí que puedan ayudar a pensar o a hacer una compañía en determinadas cuestiones, ¿no? ujú. Por ahí uno tiene una problemática y bueno, ver una historia similar, cómo se resuelve, eh, puede servir y eso es muy, para mí es muy impresionante. Mm. Tiene ese punto a lo mejor un poco de lectura terapéutica, igual que hay escritura terapéutica, pues a lo mejor hay una parte de esa lectura que te sirve un poco de esa manera terapéutica para curar o sanar ciertas heridas o empezar el inicio de la sanación o la curación, si es que es lo que estás buscando. Que también un poco es como la música, me imagino, que al final, dependiendo de tu estado de ánimo, buscas un tipo de canción u otra, pues con los libros, al final y con los géneros también nos pasa. Sí, bueno, es em, muy interesante pensar, ¿no? El lugar que tiene el arte, la literatura en particular, pero el arte en general en la vida de los seres humanos, ¿no? Y que ha tenido a lo largo de la historia siempre un lugar muy, muy destacado. Ujú. Eh, Sí, quiero ver. Sí, es que además hay muchas formas de arte y cada una tiene una estructura diferente, una conexión diferente con el que observa o lo disfruta en ese momento. No es lo mismo ir a un museo de pintura que uno de escultura, obviamente. Entonces es verdad que el arte es imprescindible en nuestra vida. Yo creo que a veces nos quedamos o tenemos la sensación de que por la vida, el ritmo que llevamos en la vida, de que son las cosas importantes y a veces lo que parece accesorio, como esa experiencia artística, incluso es más importante que lo que nos parece imprescindible. Porque lo que te aporta esa sensación, esa liberación de emociones, incluso esa liberación estética en la contemplación de obras de arte o al escuchar una pieza de música que te gusta, es algo de lo que no podemos prescindir. Así que espero que sigamos pensando y entendiendo que el arte forma una parte, vamos, ineludible en nuestra vida. sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, para los artistas, para nosotros que somos escritores, la literatura fundamentalmente no se vuelve parte de lo que uno de lo que uno es. Por aquí lo dicen también que la escritura es un refugio. A mí me pasa, te olvidas de lo cotidiano y desconectas. Y también, pues, en mi caso, mi escritura es muy terapéutica, ponen también. Nicolás Manfredi y Raquel Victoria son los que han comentado. Pues muy interesante, sí Sí, es que verdad. son parte también del Del club club de de lectura. lectura. Bueno, ya, si te parece, vamos terminando. Les Ujú. recordamos que formamos parte del club de lectura entre autores independientes y que pueden sumarse cuando quieran. Leemos un libro por mes que se envía de forma gratuita por mail en formato digital y al finalizar ese mes se hace una reunión virtual con, con el autor. Así que si están interesados nos pueden escribir por nuestras redes y les pasamos la información para que se sumen. Vale. Bueno, un saludo, muchas gracias a todos los que estuvieron acá escuchándonos, espero que les haya parecido interesante y continuaremos con estas charlas todos los martes en el mismo horario que son invitados a sumarse. Un saludo. Un saludo y gracias por estar ahí a todos.